Los PEDET son programas de desarrollo con enfoque territorial. ¿En cuáles territorios? En aquellos territorios más afectados por la violencia, la pobreza, el abandono del Estado, los cultivos ilícitos. En las negociaciones de La Habana se seleccionaron 16 áreas que tenían esas características, que en conjunto tenían 170 municipios del país. Cerca de 6 millones de habitantes colombianos viven en las zonas PEDET, pero es bueno contar un poco de antecedentes. Cuando se negoció el acuerdo de paz con las FARC en La Habana, el consejero de paz Sergio Jaramillo tomó como insumos para el tema agrario un gran proyecto de ley de tierras y desarrollo rural que se estaba preparando en el Ministerio de Agricultura, que tenía como nuevo enfoque fundamental justamente ese del enfoque territorial. Es decir, en el proyecto de ley el gobierno reconocía que el problema agrario es muy diferente en los distintos territorios del país y que por lo tanto cualquier política de reforma agraria debía modularse y adaptarse a los requerimientos de cada territorio. Los territorios en Colombia no existen como figura legal en el ordenamiento político administrativo. Nosotros tenemos municipios, departamentos y la nación como un todo. Y esas son las únicas tres grandes formas de organización político-administrativa. Los territorios son una nueva forma, pero que tiene que ir creciendo con la decisión y voluntad de sus habitantes para identificarse como pertenecientes a un territorio. Los Montes de María son una zona PEDET, el Catatumbo es otro territorio claramente diferenciado de todo su entorno y son otra zona PEDET, esos municipios. El sur de la costa Pacífico en Nariño y en el Cauca es una zona PEDET y también son un territorio que comparten una serie de características geográficas, económicas, sociales, etc. Los programas de desarrollo con enfoque territorial, para lograr llegar a ellos se hizo un enorme trabajo de consulta a las comunidades. Se consultaron cerca de 11.000 juntas de acción comunal veredales, cerca de 220.000 personas participaron en esa gran consulta sobre cuáles eran las prioridades de inversión que percibían los pobladores de cada territorio. Ese ejercicio después se fue concentrando por departamentos y por territorios para definir un plan de inversiones. En los 4 años del gobierno Duque se hizo una inversión grande en estas obras. La mayor parte eran pequeñas obras de infraestructura con impacto veredal o municipal o subregional. Otro de los instrumentos que se usaron para los PEDET fue el que se ofreció a las empresas que podían hacer obras en vez del pago de impuestos. Con eso se trajeron nuevos recursos para los PEDET. Igualmente la cooperación internacional funcionó bastante bien aportando recursos para las obras en los PEDET. Ahora, la crítica que uno le puede formular a los PEDET es que ese conjunto de obras locales pedidas por las comunidades conforman, digamos, una primera capa de satisfacción de necesidades urgentes que tienen las comunidades, pero no constituyen un verdadero programa de desarrollo, que es la filosofía de los PEDET, que sean verdaderos programas de desarrollo territoriales. ¿Eso qué significa? Que esos programas apunten a temas estratégicos del desarrollo económico de cada territorio, que tengan unos efectos multiplicadores para que eleven la competitividad de cada territorio. Cada territorio en Colombia puede ser competitivo dependiendo de varios factores: su localización geográfica, dependiendo de su población y las capacidades, conocimientos, entrenamientos de esa población como factor productivo, como creación de riqueza. Depende también de los encadenamientos productivos que tengan dentro de su propio sector, por ejemplo, agricultura e industria. Otro concepto económico propio del desarrollo de los territorios son los clústeres o aglomeraciones productivas. Entonces, cada territorio tiene una vocación de desarrollo diferente, unos recursos y unas restricciones diferentes, unas ventajas de localización distintas y de cercanía con otros centros de producción o de consumo que hacen que el desarrollo sea diferenciado. Entonces, eso es el trasfondo al que debería
reapuntar los PEDET, que es volverse unas fuerzas para impulsar el desarrollo de los territorios de acuerdo con las ventajas competitivas que tenga cada territorio. El impulso de los PEDET a la larga forma un programa de desarrollo para integrar la periferia que ha estado abandonada básicamente por la inversión estatal, la misma periferia que votó fundamentalmente por el pacto histórico y por la elección de Petro en las elecciones del 19 de junio. De tal forma que hoy tenemos una coincidencia muy grande entre el programa político del nuevo presidente, los compromisos del acuerdo de paz, entre ellos los PEDET, que son cumplimiento del acuerdo de paz, y muchas otras cosas. Urgencia de atender o de mitigar el cambio climático, por ejemplo, que debe orientar mucho de las políticas de tierras del país. Y finalmente, los PEDET también responden a un clamor popular por la atención a esos territorios abandonados periféricos.